este video estudiaremos las aplicaciones de la ley de seno y para ello quise recordar las fórmulas estudiadas en el video pasado, las del lado izquierdo que señalo en este momento, que son las que permiten resolver problemas o ejercicios donde hay que hallar medidas de lados del triángulo, y las del lado derecho, que son las que nos permiten resolver problemas o ejercicios donde hay que hallar medida de ángulos del triángulo. Ahora vamos a dar solución a la pregunta: ¿cuándo se usa la ley de seno? La ley de seno se utiliza en dos casos específicamente. El primer caso es cuando se conocen dos ángulos y cualquier lado del triángulo. Para explicarles este caso, el caso 1, traje el siguiente ejemplo. Analice el gráfico y determine las medidas faltantes en el triángulo. Observen que conocemos dos ángulos y este lado, entonces estamos en ese caso. Para resolver un ejercicio como este, el primer paso es nombrar las partes del triángulo. Para nombrar las partes del triángulo, ustedes ya saben que se usa la misma regla que en los triángulos rectángulos, entonces utilizo una letra mayúscula para nombrar el vértice y el lado opuesto recibe el mismo nombre en minúscula. Aquí vamos a nombrar a este el ángulo B, su lado opuesto B minúscula, y este ángulo va a ser el ángulo C y su lado opuesto va a ser C minúscula. En este momento es importante decirles que en los triángulos oblicuos no se usan los términos hipotenusa y cateto opuesto, cateto adyacente para referirse a los lados, sino que simplemente se habla de ángulo y de lado opuesto o de lados adyacentes al ángulo. Bien, después de tener listo nuestro primer paso, pasamos a el siguiente paso, que es el paso número 2, determinar la medida del ángulo faltante. Entonces, en nuestro gráfico nos falta la medida del ángulo C y todos sabemos la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Por tanto, la medida del ángulo C la podemos obtener restando a 180 grados la medida de los dos ángulos que conocemos, es decir, menos 108,2 grados y menos 26,3 grados. Al hacer esta diferencia, obtenemos que el ángulo C es igual a 45,5 grados y que ubicamos en esta parte del triángulo, 45,5 grados. Vamos ahora a realizar el paso 3, que es hallar la medida de uno de los lados faltantes, y en este caso quien resuelve el ejercicio es quien decide cuál de los dos lados que falta hallar primero. Voy a hallar primero la medida del lado A, entonces vamos a hacer el análisis de cuál sería la fórmula pertinente a usar. Tenemos que hallar la medida del lado A, conocemos la medida de su ángulo A, entonces nuestra primera parte sería A sobre el seno de A. Y esto debe ser igual, y aquí al lado debe ir una razón, de la cual debemos conocer tanto el valor del lado como el valor del ángulo, porque recordemos que en una ecuación solo debe haber una incógnita y en este caso nuestra incógnita es el valor del lado A. Analizamos el gráfico y vemos que tenemos completa la medida del lado C y la del ángulo C. Por tanto, esta sería la razón que debe ir al lado derecho, C sobre el seno de C. ¿Por qué razón no usamos B sobre el seno de B? Porque al usar B tendríamos otra incógnita, entonces la ecuación tendría dos incógnitas y no podría resolverse. Vamos ahora a hacer el reemplazo. Tenemos entonces A sobre el seno de A, que es 108,2 grados, y igual al valor de C, que es 11,8 centímetros, sobre el valor del ángulo, que es seno de 45,5 grados. Hacemos el despeje, es decir, que seno de 108,2 grados que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos entonces que A es igual a 11,8 centímetros dividido entre el seno de 45,5 grados, y esto multiplicado por el seno de 108,2 grados. ¿Listo? Cancelamos los grados.
Y pasamos ahora a estimar este valor haciendo uso de la calculadora. Primero vamos a digitar la división y para indicar que vamos a digitar primero la división vamos a usar un paréntesis, entonces colocamos paréntesis y digitamos 11.8 dividido entre el seno de 45.5, cerramos el paréntesis y esto que va multiplicado por el seno de 108.2 y damos igual. De esta manera obtenemos 15,7, lo que significa que el valor de nuestro lado A, que nuestro lado A tiene un valor de 15,7. ¿Y qué unidades va a tener? Pues centímetros. Recordemos que las funciones trigonométricas son adimensionales, por tanto la unidad sería centímetro. Tenemos entonces que en nuestro lado A tiene una longitud de 15,7 centímetros. Finalmente realizaremos el paso 4, que es el último paso del proceso y es hallar la medida del lado que falta. Como vemos en nuestro gráfico, nos hace falta la medida del lado B y vamos ahora a realizar el análisis para determinar la fórmula pertinente. Tenemos que hallar la medida del lado B, conocemos la medida del ángulo B, entonces la primera parte de nuestra fórmula sería B sobre el seno de B. Tenemos la incógnita y un valor conocido igual y vamos a mirar qué razón debe ir al lado derecho. Recordemos que aquí debe ir una razón de la cual se conozca tanto la medida del lado como la del ángulo opuesto y al mirar al gráfico tenemos dos opciones. Conocemos la medida del lado C y del ángulo C y también conocemos la medida del lado A y del ángulo A. Entonces, nos serviría usar cualquiera de las dos razones. Yo me voy a decidir por usar C sobre el seno de C, pero igual podría usarse A sobre el seno de A para generar un resultado también correcto. Entonces tendríamos B sobre el seno de B, es decir, sobre el seno de 26,3 grados. Y esto es igual a la razón que hay entre C, que tiene un valor de 11,8 centímetros, sobre el seno de su ángulo opuesto, o sea, el seno de 45,5 grados. Bien, en este paso pasamos a hacer el despeje. Tenemos entonces que B es igual a 11,8 centímetros dividido entre el seno de 45,5 grados y este que está dividiendo pasa a multiplicar entonces por el seno de 26,3 grados. Pasamos ahora a hacer el cálculo del valor del lado B haciendo uso de nuestra calculadora y en ella entonces abrimos un paréntesis para escribir primero la división, colocamos entonces paréntesis 11.8 dividido entre el seno de 45.5, cerramos el paréntesis y esto que debe ir multiplicado por el seno de 26,3. Y damos igual y obtenemos como resultado 7,3. Ya sabemos que las unidades van a ser centímetros por la explicación del punto anterior, entonces B es igual a 7,3 centímetros que ubicamos en nuestro gráfico, 7,3 centímetros. De esta manera damos por terminado el ejercicio porque conocemos las medidas del triángulo, todos sus ángulos y todos sus lados. En esta parte quiero recordarles una idea que ya les había comentado y es que la relación entre la medida de los ángulos y el lado opuesto en cualquier triángulo es una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que a mayor medida de ángulo, miren, observen que este es el ángulo de mayor medida, su lado opuesto tiene la mayor medida, la mayor longitud, miren, el ángulo de mayor medida y su lado opuesto el lado de mayor medida, mientras que en el ángulo de menor medida, que es 26,3, su lado opuesto es el lado de menor medida. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Para cuando se resuelvan ejercicios debe cumplirse esta relación a mayor medida de ángulo, mayor medida del lado opuesto.